Es muy frecuente que lo que proviene del lejano oriente nos parezca fascinante. Fuera de los límites de la literatura, ¿quién no ha sentido en su piel esa sensación de exotismo cuando, en alguna feria regional o similares, se topan con un puestecito que tiene en su cumbre una bandera con una luna estampada? Escuchar su música puede provocar en nuestra imaginación danzas sensuales y viperinas mientras sultanes barbones y rechonchos se relamen en su propia lujuria, o en su defecto, que los camellos de Metal Slug mancillen su materia gris. También viene a mi mente el Corán, grandes anillos de gemas brillantes, novelas turcas de duración casi infinita, platillos que ni en sueños sería capaz de cocinar por falta de ingredientes y excelsos delineadores que, por mi parte, realzan los atributos más sensuales de aquellas féminas que los utilizan. Dado lo poco que sé sobre el proceso de escritura al que se miró sometido La lechuza ciega, pues mi edición carece de un prólogo, es cierto que no es una narrativa de sustancia enteramente oriental tal y como sucede con Las Mil y una noches, pues su autor se educó en Francia y mal que bien muchas de estas cosas de ese país fueron adoptadas por él. Creo que percibo más herencia del decadentismo en La lechuza ciega que del Padre del Cuervo, a razón de lo cargado que están los temas de la muerte, del erotismo y de ciertas categorías estéticas del arte como lo grotesco y lo siniestro, de las cuales enfatizo las tres primeras, ya que hubo secciones de la historia que no dejé de considerar como asquerosas. Sin embargo, no son para nada vacías porque tienen un propósito un tanto iconográfico o simbólico, si es que puedo clasificarlas así. ¿Qué tanto se parece La lechuza ciega a Confesiones de un inglés comedor de opio? Lo ignoro de momento porque no he leído ese libro de Thomas de Quincy, empero otras de sus obras no me son para nada ajenas y por ende puedo decir que, al igual que Poe, comparten un gran parecido. No obstante, me sigo quedando con el referido al decadentismo. Cuando comenté en Instagram que estaba leyendo este ejemplar, contesto más rápido por esa red social, eso si no me estoy ahogando en mi propia miseria, algunos de ustedes me comentaron que el libro les parecía complicado, y de hecho parte de sus comentarios también están aquí en YouTube. Siempre les digo que ningún libro es imposible de leer, quizás sea complicado el inicio si no tienen el nivel adecuado, pero reitero, no es imposible. Y La lechuza ciega no está exenta de esta regla. Lo que puede hacer enredosa a la narración es que Hedayat fue alguien que sufrió de depresión, la misma que lo hizo caer en el absurdo de la vida al rechazar la fama que todas sus producciones le habían dado, suceso que culminaría cuando se atreve a quitarse la vida. Si bien las abominaciones de sus párrafos pueden estar influenciadas por el evidente consumo de alucinógenos y otras sustancias, está claro que todo lo que ahí está escrito no es otra cosa sino un reflejo de sus ansiedades y temores que lo carcomían, y si el texto resulta laberíntico y opresor, sea tal vez porque la locura del iraní se alinea con la de nosotros. ¿Qué tan diferente es La lechuza ciega de un tratado de mística? Quizás nos ayude a percibir lo sublime y lo sagrado tras un disfraz de sombras silenciosas que defecan mientras derraman bilis. La lechuza ciega no trata del eros más perfecto, no es ese amor que puede dar pauta a una pasión equilibrada, una amistad, un paternalismo o el inspirarnos a que concibamos una creación. Es el placer por el mero placer que se alimenta a expensas del sufrimiento de otros, de las debilidades de otros, aquel que engendra mugre, suciedad, olores fétidos, fragancias rancias y perfumes de muerte. Su forma está constituida de gemidos y alaridos sugestivos. En lugar de copular entre suaves sábanas de seda, los personajes de La lechuza ciega fornican en medio del excremento al igual que los cerdos. ¿Cuál es la verdadera naturaleza humana? O la naturaleza humana tiene una parte bestial de lo más degradada. El libro es delgado, empero ese no es obstáculo para que Sedek lo divida magistralmente en tres partes. En la primera, el protagonista será atormentado por una mujer y por los estados de alucinación que el deseo carnal le provocan, aunque se nos sugiere una potencial locura del mismo o la posible manifestación de todas las cosas que consume. Habrá un personaje siniestro que lo incitará a acabar en lo más profundo de las tinieblas de sus anhelos, en donde un cementerio, la locura otra vez,
un asesinato que acabará en desmembramiento y el deseo carnal más animal lo consumirán hasta batirle el cerebro. Lo que más me agrada es que se nos sugiere una posible conexión con el pasado a través de una escribanía, la cual altera la realidad y el espacio-tiempo en sí mismo, causándole más desconcierto al personaje principal. Gracias a otra escribanía muy similar es que será posible hacer una conexión con la segunda parte. Es precisamente la segunda parte la que más páginas tiene y la que en cierta medida es la causante que muchos lectores se confundan porque se pasa del argumento de la primera parte al de la segunda parte de una forma muy abrupta y la conexión entre ambos se nos dice ya muy entrados en el clímax, precisamente lo que lo hace un poco anticlimático. Me dirán que estoy chiflado, pero el recurso literario que he descrito y que me molesta me hizo recordar a las obras de Juan Rulfo, muy en especial a su querido Pedro Páramo, pero quizás me estoy saliendo mucho del enfoque real. Por extraño y contradictorio que pueda sonar, tengo que decir que lo mejor del libro también está aquí, en la segunda parte. El protagonista describe la manera en la que terminó atado en un matrimonio sin amor con su prima adoptiva, lo que me genera ciertas dudas sobre si esta segunda sección de La Lechuza Ciega toma lugar en las cruentas zonas norteñas de México. A pesar de que el deseo erótico por la joven está presente en el muchacho, la parte grotesca del deseo sexual por ella domina su mente en cierto grado. Lo anterior me hace formularles la siguiente pregunta de forma seria. ¿Jamás han sentido desagrado o un poco de repulsión luego de tener relaciones con alguien por más que esa persona les gustara o les despertara pasión en un inicio? A mí me llegó a pasar muchas veces y ver reflejado eso en el protagonista provoca que haya en mí ese sentimiento de empatía o identificación que siempre debe de coexistir entre el lector y una obra literaria bien escrita. Sé que puede sonar raro lo anterior y quizás sea motivo hasta de bromas en los comentarios o de comentarios ofensivos, pero tengo la certeza que no soy el único al que le ha pasado. Otros aspectos a resaltar un poco a lo Freud, si se quiere, es el complejo de Edipo que hay entre el personaje principal y su esposa, la cual le recuerda a su nana o madre y que Hedayat esclarece con más detalle. Aún con todo lo anterior no es suficiente, pues como si de una caricatura H se tratase, se nos dice que el protagonista pronto caería presa de una grave enfermedad que lo confinaría en su lecho y mientras tanto su esposa daría rienda suelta a su voluptuosidad a base de encuentros con hombres ancianos y vagabundos, donde la descripción del contagio de ladillas y otros patógenos a causa de ello son muy enfatizadas. El sufrimiento y la desesperación ahí transmitidas retuerce sin piedad el alma más frágil. Es por estos párrafos más o menos donde la escribanía de la primera parte hace su aparición, donde ya no sabremos si el personaje principal de la segunda está conectado con el de la primera, si hay una ruptura en el espacio-tiempo, si la una es una alucinación de la primera a causa de lo que ambos protagonistas consumen, destacando una botella de vino de alto valor ceremonial, o un poco de todo. La Lechuza Ciega se queda en la delgada frontera entre lo fantástico y lo extraño, aunque personalmente creo que tira más por lo extraño debido a que me dejó esa sensación de que los sucesos no transcurrían en un escenario sobrenatural, sino que todo era parte de algo inusual que rompía con la realidad, dejándome esa sensación de, valga la redundancia, extrañeza. El libro no podría llamarse La Lechuza Ciega si el tema de la muerte no estuviera presente, pues en la cultura iraní y oriental, el animal de la lechuza, además de asociarse con la sabiduría, la oscuridad y el misterio, factores que como vimos están aquí, también tiene lazos con el tema de la muerte, el mundo espiritual y el sobrenatural, aunque a primera instancia haya dicho que lo asociaba más con lo extraño. El factor erótico y de la muerte se pronuncian al igual que una tormenta en las últimas páginas, pues el protagonista, consumido por la agonía de su enfermedad y los ataques psicológicos de escuchar continuamente las fornicaciones de su mujer con hombres de la calle, lo llevan a usurpar el lugar de uno de estos para disfrutar de lo que él, por tanto tiempo, se había estado privando.
En una alegoría sobre si la enfermedad del protagonista no era sino una impotencia viril extrapolada hasta estos estados mentales alterados o algo más, porque también llegué a pensar que en realidad su esposa estaba cuidándolo todo el tiempo y que los vagabundos no eran sino él mismo, la escena final donde ambos tienen relaciones y que termina con un apuñalamiento es en verdad sublime. Es la penetración mortal que domina y subyuga. Aquel último estado de éxtasis tan profundo que en lugar de engendrar vida, engendra muerte. Ambos, hechos una sola carne, tal y como lo diría el Supremo Maestro, conocen las tinieblas de la frágil condición humana, pero sin ser ya humanos. La tercera parte, de escasas páginas, nos remonta otra vez hacia los hechos de la primera, con el primer personaje central y su cadáver amortajado en un intento de unir todo el argumento. En conclusión, La lechuza ciega es un libro muy bueno que, si bien es complejo, con un poco de paciencia y dedicándole el tiempo que se merece, podrán hacer una lectura de calidad. Hedayat expone lo más bajo de la condición humana en parajes no tan directos como sí lo hace Sade, rememorando en el proceso mucho de lo que suele verse en decadentes como Lautréamont, Gautier o Léon Bloy, y no me extraña, ya que Sedek cursó la universidad en Francia. Si quieren comentarles a sus amigos que se leyeron un libro difícil antes de terminar el año, creo que La lechuza ciega será su mejor opción. Amigos, eso ha sido todo por el momento, ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden apoyar a nuestro canal mediante nuestros enlaces de PayPal o comprando alguno de los libros que ustedes necesiten mediante nuestros enlaces de afiliado de Busca Libre. Eso ha sido todo, nos vemos y hasta la próxima.